Hemos tenido que bajar el estómago, bajar el esófago, cerrar el hiato esofágico, hacer la funda, o sea, todo un procedimiento para el control o sea, para esta enfermedad que en este caso es una hernia hiatal. Entonces, bueno, definitivamente ustedes tienen que saber la anatomía, porque si no saben la anatomía, definitivamente van a tener una serie de problemas si es que son cirujanos del esófago. ¿Cuánto mide el esófago? Aproximadamente 24 centímetros. Hay que siempre tener en consideración que tiene tres zonas donde se estrecha el esófago. La zona cervical a nivel del músculo encofaringeo, a nivel bronquial y a nivel hiatal. ¿Ya? Son estrechamientos naturales del esófago. ¿Correcto? En la mitad superior del tórax se encuentra posterior a la tráquea y medial al callado de la aorta. Miren, esta es la tráquea, posterior a la tráquea está el esófago. Incluso en los niñitos a veces hay unas fístulas entre el esófago y la tráquea, que son las fístulas traqueo-bronquiales. Y la tráquea en la parte anterior es cartílago y membranoso en la parte posterior, que es la que va a estar en contacto con el esófago. Entonces siempre hay que tener en consideración que cuando se va a trabajar una patología esofágica hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque están los bronquios, está la aorta, ¿ya? Está el corazón, los pulmones, la pleura, o sea, y toda una serie de estructuras donde se ocurre un accidente, definitivamente muchas veces es fatal para el paciente. O sea, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, miren, esta es la relación anatómica del esófago en la parte anterior, en la parte lateral, en la parte posterior. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Este es el esófago. Miren cómo se relaciona con el callado de la aorta, viene delante de la columna, con la tráquea, con el corazón, con el diafragma, ¿ya? Y justo cuando va a ingresar a nivel de hiato esofágico, va a estar íntimamente relacionada con la aorta, ¿correcto? Yo he visto, por ejemplo, en algunos videos, en algún congreso, donde quieren poner un punto al pilar derecho y agarran la aorta, ya imagínense cómo. O sea, realmente hay que diferenciar bien esa zona para poder trabajar con tranquilidad. Nunca se olviden de este nerviosito, ¿cómo se llama? El nervio recurrente laringio, que puede ser lesionado también cuando hay una cirugía de esófago. Y por lo tanto el paciente va a tener su voz bitonal, ¿no? El tono de voz en dos tonos. La lesión del nervio recurrente laringio da una voz bitonal, ¿correcto? Ahora, con respecto a la irrigación del esófago, hay que tener también en cuenta, si bien es cierto, no tiene una irrigación directa y bien fluida, vamos a ver de que en el tercio superior va a estar irrigado por algunos vasos que dependen de las arterias tiroideas inferiores, ¿correcto? Miren, de la arteria tiroidea inferior. El tercio medio son ramas directas de la aorta y ramas bronquiales, ¿no? Y en la parte inferior del esófago va a estar irrigado por unas ramas de la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática, ¿correcto? Entonces acá hay un nivel de irrigación, otro nivel de irrigación y otro nivel de irrigación. Tres niveles de irrigación. Lógicamente, esto es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. El tubo digestivo va de la boca al ano. Y el único órgano del tubo digestivo, lógicamente, empezando desde el esófago hasta el ano, que no es serosa, ¿cuál es? El esófago. Entonces el esófago es el único órgano que va a carecer de serosa. Va a tener el plano mucoso, ¿no? El plano muscular, ustedes conocen el famoso cile circular interno y longitudinal externo, ¿ya? Y los plexos tanto de Meissner y como de Auerbach que van por intermedio de estos músculos para darle una motilidad al esófago, ¿correcto? Entonces lo resaltante de la parte anatómico histológico del esófago es que carece de serosa. Y
Y cuando a ustedes les enseñen en técnica operatoria o les enseñen cuando están operando, les va a decir el cirujano que la anastomosis va a coger fuerza o tiene que tener mucho cuidado cuando cierran la serosa, porque la fuerza de una anastomosis recae directamente sobre la serosa. Entonces, cuando ustedes tienen que hacer una anastomosis a nivel del esófago y no tiene serosa, ¿dónde va a recaer la fuerza de la anastomosis? Va a recaer en la mucosa. Entonces, la mucosa se convierte en el tejido de importancia para poder hacer las anastomosis con el esófago. A diferencia del resto del tubo digestivo, donde la fuerza va a recaer sobre la serosa, en el esófago va a recaer sobre la mucosa. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Con respecto a los ganglios, miren, los ganglios, ¿ya? Los ganglios. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos tanto las arterias, las venas y los ganglios? Es, primero, las arterias para ver la irrigación, que nos va a ayudar muchísimo en nuestra disección, en nuestro procedimiento quirúrgico, para ver cómo controlar el sangrado. El drenaje venoso y el linfático es muy importante para saber cómo va a avanzar, tanto por vía venosa o por vía linfática, la enfermedad si que se trata de una neoplasia. Si tenemos una neoplasia, la neoplasia va a avanzar a través de los vasos venosos y los vasos linfáticos. Entonces, en la parte histológica nosotros vamos a decir que hay tromboembolia tumoral linfática o venosa. Entonces ahí vamos a tener una idea para dónde va a ir y depende de la localización del tumor, si va a ir para la parte superior, media o parte inferior. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos bien la parte tanto de la irrigación arterial, venosa y linfática. La arterial, vuelvo a repetir, no es tanto porque cómo va a avanzar la enfermedad, sino para que nos ayude durante la intervención quirúrgica. Pero la venosa y la linfática sí nos sirven para ver por dónde probablemente ese tumor va a avanzar si es que se trata de una enfermedad de tipo neoplásica. Entonces, tenemos los ganglios que están en la zona cervical, ¿ya? Son estos ganglios, ¿no? Ya tenemos las yugulares internas y las supraclaviculares de Virchow, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un tumor en el mediastino medio y vemos un ganglio en la parte del supraclavicular, y es un ganglio de Virchow, ya está hablándonos de una enfermedad ya avanzada, ¿correcto? Entonces, por eso es muy importante. En la región del tórax, ¿no? Tenemos todo este enmarañado de ganglios que van a estar paratraqueales, traqueobronquiales, paraesofágicas, mediastinales, frénicos, ¿no? Y en la región abdominal es muy similar a la parte alta del estómago, entonces son los gástricos izquierdos y los celíacos. Tenemos 1, 2 y 3 niveles de distribución linfática a nivel del tórax. Con respecto al drenaje venoso es muy similar, especialmente para nosotros ver la diseminación de la metástasis por vía venosa. Y acá no tenemos que olvidarnos, por ejemplo, el sistema ácidos y los hemiácidos. Y el sistema ácido, especialmente cuando vamos a hacer una esofageectomía. ¿Correcto? Esa es la parte anatómica que todos debemos saberla, conocerla, manejarla y tenerlo ya bien en cuenta, ¿no? Y más aún si nos vamos a dedicar a este tipo de disciplina. Entonces, nosotros recordamos que en el esófago tiene 3 localizaciones topográficas. Una en el cuello, luego en el tórax y viene en el abdomen. La parte que nos interesa a los cirujanos de abdomen, fundamentalmente es esta zona. Si bien es cierto, nosotros tenemos de 2 a 3 centímetros de esófago intraabdominal, ¿por qué? Porque este es el diafragma. El diafragma, y esto sería esófago torácico, y esto sería el esófago abdominal. Entonces el esófago abdominal realmente es corto, es de 2, máximo 4 centímetros, el promedio es 3 centímetros de esófago intraabdominal. Y aquí hay un ángulo, miren un ángulo que lo descubrió His y se llamaría el ángulo de His, ¿correcto? Sencillo, ¿sí? ¿Dónde está el ángulo de His? Está en esta zona. Y es la unión del esófago con el estómago en la curvatura menor o mayor. Mayor. Entonces, este es el famoso ángulo de His.
Entonces, ¿dónde empieza el estómago? ¿Dónde se inicia el estómago anatómicamente? En el ahora sí, en el cardia, si no ya no les perdonaba nada. En el cardia se inicia el estómago. ¿Y dónde termina el estómago? En el píloro. El cardias es un esfínter anatómico o funcional. Funcional. Y el píloro es un esfínter anatómico y funcional. ¿Se dan cuenta? El píloro sí es un esfínter, igual que el esfínter de Oddi, igual que el esfínter anal, es un esfínter el píloro. Pero el cardias no es un esfínter. Cumple la función de un esfínter, pero es un esfínter fisiológico. Ustedes han visto los niños, especialmente, porque si a ustedes les digo, hagan esto, de repente me van a decir, este doctor está medio loco. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo a las señoritas que han estado, a las doctoras que han estado almorzando, empiecen a darse volantines? ¿Podrán hacerlo o no? Sí, sin ningún problema. Ustedes han visto los niños, por ejemplo. Un niño empieza a comer y come y come y come y come y al ratito está jugando y está dando vueltas y todo. ¿Pasa algo, sí o no? No pasa nada. O ya el fideo se le sale por la nariz, el caramelito por el otro lado. ¿Pasa eso? No. ¿Por qué? Porque ese esfínter fisiológico que es el cardias está funcionando muy bien. ¿Correcto? Entonces, si es que ese esfínter no funciona bien y está abierto, ahí vienen todos los problemas. Ahí empieza la problemas. ¿Correcto? Pero ojo, el cardias es un esfínter fisiológico. Y para que funcione como esfínter fisiológico, o sea, todo lo que ustedes comieron y llegó al estómago, no regrese al esófago, existe todo un mecanismo. ¿Y cuál es el mecanismo? El peristaltismo esofágico, 1. 2. El ángulo de His. 3. El hiato esofágico, que tiene que estar normal, cerradito. 4. ¿Ya? Esta musculatura que a la parte inferior del esófago le llaman esfínter esofágico inferior, sin ser un verdadero esfínter. Es un engrosamiento de la capa circular interna, especialmente del esófago, y se le llama esfínter esofágico inferior. Es decir, el responsable de que no regrese nada hacia el esófago no es uno, sino son varios componentes. ¿Correcto? Entonces no hay un único responsable. ¿Para qué? Para que los alimentos regresen al esófago. Es varios. El peristaltismo, el esfínter esofágico inferior, el ángulo de His, el hiato esofágico, como estructuras anatómicas. El aumento de la presión intraabdominal en los casos de obesidad, de embarazo, hacen de que puede regresar los alimentos y vencerse esa resistencia fisiológica que existe a ese nivel. ¿Correcto? Entonces, cuando hay una alteración a este nivel, definitivamente se va a producir lo que se llama enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Correcto? Entonces, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿por qué se ocasiona? Por varias causas. ¿Correcto? Y todos están relacionados en que se vence esa resistencia de impedir de que los alimentos o el ácido del estómago regrese al esófago. Cuando se vence y empieza a regresar, ahí se produce la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Qué cosa más tenemos que nosotros conocer de esa zona? Tenemos que conocer, por ejemplo, que este es el estómago, se inicia en el cardias, termina en el píloro, tiene el epíplo mayor, ¿no? Esta es la zona del epíplo mayor que está en relación con el vaso, que se llaman los vasos cortos, están en esta zona. Tenemos que considerar que tiene una relación con el polo, pero un poco lejana, la transcavidad de los epiplones, y esta zona es importante. La par flácida, que es prácticamente transparente, la par condensa, que es una zona con mayor
cantidad de ganglios que están íntimamente relacionadas con la coronaria estomáquica y la par vascular, donde está la vena porta, está la cava y está el conducto colero. Entonces, si nosotros conocemos que en esta zona está la par flácida, la par condensa y la par vascular, ya prácticamente dominamos esa zona para poder entrar a operar a un paciente. Miren acá, esta es otra imagen, ¿no?, donde estamos traccionando el estómago, acá el esófago. Ustedes tienen que considerar siempre, tiene que haber unos 2 a 4 centímetros de esófago intraabdominal, ¿no? Acá están los pilares, este es el pilar derecho, el pilar izquierdo. Miren, al costadito del pilar izquierdo, ¿quién está? La vena cava. No, el pilar derecho, disculpen. Al costado del pilar derecho, la vena cava. Y aquí hay una V donde se une tanto el pilar derecho como el pilar izquierdo. Y detrás de esto está la aorta. O sea, es una zona donde uno tiene que caminar prácticamente al filo del abismo. ¿Qué quiere decir? Que un poquito más allá o un poquito más atrás te puedes poner en serios problemas y lógicamente comprometer la vida de tu paciente si es que haces una cirugía a ese nivel. Entonces, miren, aquí tenemos ya, hemos retirado todas estas estructuras y vemos de que el esófago está ingresando al abdomen por un orificio, por un agujero, ¿ya?, que perfora el diafragma y se llama hiato esofágico. Entonces, el hiato esofágico, pilar derecho, pilar izquierdo, está formando el hiato esofágico, ¿correcto? Y por este agujero va a ingresar la cava al tórax, la vena cava. Y la aorta sale exactamente pegada al esófago, acá está un poco separado, pero pegado al esófago. Y aquí sale el tronco ciliar. Entonces aquí tenemos 3 estructuras muy importantes que tenemos que tener en consideración siempre. Entonces, ¿qué hemos visto, chicos? Hemos visto de que normalmente todos ustedes comen, bajan los alimentos, ¿no?, y no hay ningún problema. Ojo, tampoco quiere decir que nunca en su vida hubo un poco de reflujo. En algún momento, algunos una vinagrera, comieron algo de repente que han tenido el esfínter esofágico un poco entreabierto y regresó los alimentos, pero el esófago distal tiene peristaltismo, y el peristaltismo es el principal responsable del aclaramiento. ¿Qué significa aclaramiento? Limpiar y que todo baje otra vez a su lugar. Pero no es que siempre haya reflujo. Al día puede haber 1 o 2 episodios de reflujo, y esto es, a veces a la semana 1 o 2 episodios de reflujo y ya está. O sea, tampoco es que nunca hay reflujo, sí, o sea, puede haber un poco de reflujo. Incluso los niños y los bebitos también pueden tener episodios de reflujo, pero ustedes están dando su leche y los bebitos especialmente regresan todo. Y ese es un episodio de reflujo, que está regresando, ¿correcto? Entonces, cuando se vence esa resistencia, hemos dicho de que se produce la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y ustedes han visto en el video de que inicialmente viene todo y empieza a regresar. Entonces, cuando regresa, se produce la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Miren, la primera causa de la enfermedad de reflujo gastroesofágico es la hernia hiatal. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la primera causa de la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Definitivamente ustedes tienen que responderme una hernia hiatal. Si no responden hernia yatal, después me traes un libro, el otro libro, y ya ahí la cosa cambia, ¿correcto? Que a mí me dijeron, que tu profesor, que... ¿Cuál es la primera causa de reflujo gastroesofágico? Una hernia yatal. Y ustedes están viendo, ¿qué es una hernia? Definición de hernia, chicos. Vamos a hacer la clase sencilla, o sea, no complicada. ¿Ustedes ya han llevado hernia o no? Todavía. ¿Cuál es la definición de hernia? Hernia a cualquier nivel. Hernia es la salida del contenido intraabdominal por un agujero, un orificio preformado, ¿correcto? Esa es la definición de hernia, ¿sí o no? Entonces, en este caso,
una hernia yatal es la salida del contenido intraabdominal, en este caso del estómago, por un orificio natural que es el hiato esofágico, donde su lugar habitual del estómago es el abdomen, va a deslizarse y va a subir hacia el tórax. Eso es una hernia yatal. Entonces, esta hernia yatal va a condicionar a que haya reflujo. Y esa es la primera causa de reflujo, la hernia yatal. ¿Correcto? Ahora, factores que contribuyen al reflujo gastroesofágico. Siempre hay que considerar a la hernia yatal de la cabeza. Para que haya enfermedad de reflujo hay que pensar siempre en una hernia yatal. La obesidad también, bajan de peso, se acabó el reflujo. Síndrome de Solingeniso, hipercalcemia, y hay una serie de enfermedades dermatológicas que también nos pueden dar enfermedad de reflujo gastroesofágico. Signos y síntomas: dolor tipo ardor epigastrio, retroesternal, sabor metálico, disfagia, tos seca, dolor de garganta, ronquera, regurgitación de alimentos, sensación de bulto en la garganta. Esos son los síntomas más importantes del reflujo. Lo que es más importante, cuando ustedes van a preguntarle a su paciente con respecto a la sintomatología, es sencillísimo. Ustedes le van a decir: señor, cuando usted come, se echa, ¿qué es lo que pasa? Cuando me echo, siento que toda la comida regresa hasta la boca, duermo con 2 o 3 almohadas, a veces tengo que dormir sentado, y a la noche estoy con tos. Y muchos pacientes que están crónicamente atendidos a asma, hiperactividad bronquial, todo adultos, y simplemente es un problema de reflujo. ¿Y cómo así? Porque cuando llega el ácido hacia el esófago del tórax, las terminaciones nerviosas del esófago con los bronquios muchas veces se comparten. Entonces hay una hiperreactividad bronquial o hay un informe al cerebro que está pasando algo en esa zona y el paciente empieza con tos, con todos los mecanismos, como si fuese un problema respiratorio sin ser problema respiratorio. ¿Correcto? Entonces, diagnóstico. Historia clínica es muy importante. El pH en las 24 horas es el gol estándar. Si el paciente tiene su pHmetría positiva y una endoscopía positiva, definitivamente están haciendo el diagnóstico. Y también la manometría. La manometría mide la presión que hay a nivel del esfínter esofágico inferior. Aquí quiero que quede claro con respecto al diagnóstico. 3 cosas nada más para el diagnóstico. Anótelo. 1. Endoscopía. La endoscopía es clave para hacer el diagnóstico de hernia yatal. ¿Qué te dice el gastroenterólogo? El gastroenterólogo, creo que mi clase está muy aburrida. Veo a 2 personas que se me están durmiendo. Y roncando todavía. Chicos, escuchen. Lo que quiero que quede bien claro es con respecto al diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. 1 es la endoscopía. El gastroenterólogo le hace la endoscopía al paciente y ya tienen el diagnóstico de enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque normalmente cuando le hacen la endoscopía van a medir en qué momento está la unión del esófago con el estómago, al cardias. Normalmente está entre 38 y 40 centímetros. Entonces el gastroenterólogo informa: unión esófago gástrica a 38 o 40 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que está adecuado. Si le dicen unión gastroesofágica a 32 centímetros, ¿qué quiere decir? Que el esófago es como un acordeón, es como un globo, o sea, como un elástico. Que si se metió el estómago hacia el tórax, el esófago, entre comillas, se va a contraer un poquito y
se va a cortar. Por eso la unión está a 32 centímetros. Entonces, cuando le dicen que la unión está a 32 centímetros, ustedes tienen que estar pensando que ya ese estómago está metido dentro del tórax, porque no es normal. Lo normal es que esté entre 38 y 40 centímetros. Eso es uno. Y el gastroenterólogo también les va a poner hernia hiatal, porque va a ver el orificio, o sea, el cardias abierto, ¿no?, por dentro, y hernia hiatal. Pero ese paciente, ¿se opera o no se opera? Un paciente que tiene una hernia hiatal. A ver, un paciente con hernia hiatal, ¿se opera o no se opera? Levanten la mano los que dicen que sí, y levanten la mano los que no. Un paciente que ustedes están haciendo el diagnóstico de hernia hiatal, el gastroenterólogo le pone paciente con hernia hiatal, ¿se opera o no se opera? Vamos a ayudar. No he estudiado bastante técnica operatoria, no más preguntas. Un paciente con hernia hiatal por sí no es candidato a una cirugía al 100%. ¿Qué quiere decir? De que si ustedes tienen una pequeña hernia hiatal y comen y se dan volantines y no pasa nada, ¿tendrán necesidad de operarse o no? No, porque los mecanismos de compensación deben estar adecuados, no pasa nada. Doctor, a mí me han dicho que tengo una pequeña hernia hiatal, pero yo como 2 volantines o me echo después de comer, no pasa nada, no tengo nada. ¿Se opera o no se opera? No se opera. Pero un paciente que tiene una hernia hiatal gigante, que come y siente que después de comer todo se mueve en el tórax, en lugar de moverse en el estómago, y usted le hacen una tomografía, ven todo el estómago arriba, y a veces se fermenta, está vomitando y todo, como hernia hiatal, ¿lo operan o no lo operan? Como es el paciente que operó hoy día. Tienen que operarlo por hernia hiatal. Cuando es una hernia hiatal muy grande, que ya todo está metido dentro del tórax, es un paciente quirúrgico, ¿sí o sí? Entonces, la endoscopía con hernia hiatal, si es que es gigante, se opera. Si es que es pequeña la hernia hiatal y no tiene sintomatología, se opera. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ustedes deben pretender operar? La enfermedad de reflujo gastroesofágico. Hay pacientes que tienen una hernia pequeñita y tienen reflujo. ¿Se operan o no? Paciente con pequeña hernia y con reflujo gastroesofágico marcado, ¿se opera o no se opera? Sí, se opera, porque ustedes tienen que entender una cosa muy sencilla. El contenido ácido del estómago, ¿a dónde debe ir? Con todos los alimentos. ¿Cómo se llama? ¿Quimo o kilo? Quimo. ¿A dónde va? Al duodeno, al intestino, y así va avanzando. ¿Es natural y es normal que eso regrese al esófago? No. Por lo tanto, ¿el estómago qué pH tiene? Ácido. Ácido. Entre 2 y 4 de pH. El esófago está acostumbrado a que pasen más o menos pH 6, 7, o sea, normal, un pH normal. Pero si ustedes en el estómago tienen pH ácido, ¿el duodeno está acostumbrado a recibir pH ácido? Sí, está acostumbrado. Pero el que no está acostumbrado es el esófago. Entonces, cuando sube un pH ácido hacia el esófago, se produce... ¿Preguntas? Se produce la famosa esofagitis. Entonces, miren chicos, miren, escuchen esto. Se produce la famosa esofagitis. Y la esofagitis, ¿qué es la esofagitis? A ver, doctora, delegada. Esofagitis. ¿Qué es la esofagitis? Es la inflamación del esófago. ¿Por qué? Porque esófago, itis es inflamación. ¿Sí o no? ¿Qué es apendicitis? Ya, no. Entonces, la esofagitis puede ser de 4 tipos. Esofagitis grado 1, 2, 3 y 4. Y el gastroenterólogo, cuando ve
ve rojito es el esófago, dice esofagitis grado 1. Si ya ve rojito con un poco de sangrecita, unas ulceraciones, esofagitis grado 2. Y si esas ulceraciones ya regeneró con un tejido medio blanquecino, esofagitis grado 3. Y si ya hay fibrosis, esofagitis grado 4. Sencillo. Entonces la esofagitis va a depender del grado de lesión directa del ácido hacia el esófago. ¿Está bien o no? Entonces, ustedes no van a pretender que ese esófago siga dañándose. ¿Y qué hace la naturaleza? La naturaleza lo que hace es, mira, tú me estás lanzando ácido al esófago, me cambio de células. Entonces cambia de células. Y cuando empieza a cambiar de células, se produce la metaplasia intestinal. Y si se produce la metaplasia intestinal, estamos hablando del siguiente paso en nuestra clase, que es el esófago de Barrett. Correcto, por una cuestión natural. El esófago dice, no, rebelde, cambio de célula. Tú me estás mandando ácido, yo cambio de célula. Entonces ahí en ese momento se produce el esófago de Barrett. Y sobre el esófago de Barrett ya empiezan a veces a anidarse células displásicas. Viene la displasia de bajo grado, la displasia de alto grado y el cáncer del esófago. ¿Qué quiere decir? Que una enfermedad de reflujo gastroesofágico puede pasar por esofagitis grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, esófago de Barrett, cáncer del esófago. O sea, hay una relación y una progresión en la enfermedad. Por eso es importante que ustedes, en su debido momento, controlen la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, el paciente que sí o sí tiene que operarse es un paciente que tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico. Por eso es que yo un poco, no discuto, pero chicos, atiendan, si no ya hago la clase más sencillita, les digo lean las diapositivas y me voy. Por eso, cuando ustedes hablen de enfermedad de reflujo gastroesofágico, van a escuchar, por ejemplo, en el hospital o en la mayoría de centros en el mundo, les dicen, ya, el paciente tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico, tiene que traerme endoscopía, manometría, pHimetría, tomografía, si no me trae eso no se opera. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Si ustedes tienen un paciente con una gran hernia hiatal que le da muchos problemas digestivos de tipo fermentativo, vómitos, le hacen una tomografía, ven que todo el estómago está metido arriba, ¿lo operan o no lo operan? Lo operan. O le piden manometría, pHimetría. ¿Sí o no? No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque su problema principal de ese paciente es el reflujo. No. Su problema principal es la hernia hiatal. Pero si ustedes tienen un paciente con una pequeña hernia hiatal, donde sí tiene reflujo gastroesofágico, ustedes le hacen una tomografía, ven que más o menos todo está en su lugar, una pequeña hernia, ¿necesita manometría, pHimetría? Sí necesita, porque tienen que documentar de que hay reflujo. Y la pHimetría, manometría para ver cómo está el esfínter esofágico inferior. Pero ojo, por ejemplo, ¿para qué servía la pHimetría? Servía para ver qué es el siguiente paso, si le hacen una fundoplicatura a 360 grados o le hacen unos 180 grados. Pero hace tiempo en el mundo ya no se hace fundoplicatura de 180 grados, todo se hace